Bienvenidos a Ronnie Analiza. Estos son los 15 países más afectados por la situación de Venezuela. Es decir, están afectados en su economía, en su sociedad y en su política, por supuesto, para bien o para mal. Es decir, quisieran que se quede Maduro, en algunos casos obviamente que apoyan el gobierno democrático de Juan Guaidó. Iremos revisando cada uno de estos 15 países. Este es un análisis personal. Si les parece interesante, les pido que por favor le den me gusta al video. De igual manera, compártanlo. Si alguna de la información que estoy plasmando es inexacta o errónea, por supuesto, háganmelo notar en los comentarios y trataremos de generar un poco más de información para poder determinar si es correcta o no. En el número 15 se encuentra México. Como ustedes saben, México actualmente está gobernado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien es partidario de las mismas tendencias y prácticas de Maduro y de Chávez. López Obrador, al llegar al gobierno, liberó de algunas sanciones en las que estaban involucradas empresas que le habían vendido productos alimenticios al gobierno de Maduro para que estos puedan ser colocados en esa famosa caja CLAP, en esa famosa caja de comida que le llega a las familias para que puedan tener algunos productos alimenticios. Esto es una iniciativa del gobierno venezolano para paliar la terrible crisis de comida que ha generado el mismo gobierno y que lamentablemente esto ha sido aprovechado por muchas empresas inescrupulosas mexicanas que le vendían al gobierno venezolano comida en mal estado, comida deteriorada y que incluso ha llegado a provocar problemas de salud a la población. El anterior presidente, Peña Nieto, había sancionado a esas empresas. Sin embargo, López Obrador levantó estas sanciones y, dicho sea de paso, López Obrador sacó a México del Grupo de Lima, ese grupo que estaba en un conjunto de iniciativas para poder lograr el cese de la usurpación de la dictadura madurista. Al salir México del Grupo de Lima se demostró una clara tendencia, y eso lo confirmó en muchos foros internacionales en la OEA y en la ONU, en los que los votos en los que participa México son siempre a favor de Maduro. Lamentable situación. López Obrador ha creado la Guardia Nacional y ha realizado una serie de medidas muy parecidas a las del Chávez de los años 90 y de los principios del 2000. En el puesto 14 se encuentra España. España ha recibido más o menos unos 40.000 inmigrantes venezolanos. En cifras comparativas con otros países no es realmente muy elevado, pero en una España con una economía estancada y sin la posibilidad de generar nuevos empleos ni emprendimientos, significa obviamente una afectación muy fuerte. Pero eso no tiene mucha relevancia, sino más bien con la cantidad de testaferros chavistas que han llegado a España. En España, como ustedes saben, el barrio más selecto de Madrid se llama Barrio Salamanca. En este barrio hay muchos inmuebles propiedad de venezolanos, testaferros, chavistas, que han logrado llegar hasta ahí para poder adquirir propiedades y de alguna manera generar lavados de dinero. Esto lo hemos comprobado con la captura de los chavistas Villalobos, por ejemplo, y el Pollo Carvajal, que recientemente ha sido apresado en España. También España tiene mucha relación en el tema político porque la cuestión de Venezuela ha sido muy importante a partir del reconocimiento del gobierno de Pedro Sánchez para determinar que Juan Guaidó sí es reconocido por España como presidente interino encargado de Venezuela. Adicionalmente a eso, Leopoldo López Padre, que es español, se está postulando para ser miembro del Parlamento Europeo. Y también Leopoldo López Hijo y familia, un importante miembro opositor y líder venezolano, se encuentra en calidad de asilo no oficial en la residencia del embajador de España en Caracas. Con todas estas características, podemos decir que evidentemente la situación de Venezuela preocupa y afecta a España. En el puesto número 13 se encuentra Brasil. Como ustedes saben, Brasil actualmente está gobernado por Jair Bolsonaro, quien durante la campaña presidencial manifestó, entre muchas otras, que debía intervenirse a Venezuela por parte de Brasil. Ya en semanas pasadas ratificó nuevamente esa aseveración en una declaración pública. Pero no solamente eso, se ha enviado más o menos un contingente de 1.500 soldados brasileños que se encuentran en las fronteras con Venezuela. Como ustedes saben, Venezuela comparte una importante y grande frontera con Brasil.
La región norte de Brasil es la región más pobre de Brasil y sin embargo han llegado entre 50.000 y 70.000 venezolanos migrantes desde Venezuela hasta Brasil con el objetivo de escapar del hambre, la miseria, la falta de medicamentos y la inseguridad. Y la inseguridad es un factor que ha motivado a reforzar y militarizar la frontera de Brasil con Venezuela, porque se han empezado a escuchar noticias de colectivos chavistas que entran a Brasil para robar, ya que ya no tienen nada que robar en el lado venezolano. Es una situación lamentable. En Brasil existen 3 refugios en los sectores, en las poblaciones fronterizas para la llegada de venezolanos y actualmente existe una importante cantidad de indígenas pemones refugiados y asilados en Brasil. En el puesto número 12 se encuentra Argentina. Como ustedes saben, Argentina está gobernada por Mauricio Macri. Mauricio Macri ha reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Pero Macri, en sus políticas económicas, ha tenido una serie de problemas en su gobierno debido a que decidió utilizar esa medida del gradualismo, lo que evitó la posibilidad de una salida de la crisis rápida de Argentina. Y hay gente en la población argentina que, como resultado de la inflación, que es importante y grande en Argentina, ha empezado a solicitar el regreso del kirchnerismo, y eso ha provocado que Cristina Fernández de Kirchner se ponga en campaña, colocando ya un posible candidato para la presidencia. Esto es realmente muy complicado porque Argentina más o menos tiene 120.000 a 150.000 venezolanos dentro de su territorio, que se encuentran en todas las partes de Argentina y en todas las áreas económicas y especialmente en la salud. Más o menos unos 10.000 médicos venezolanos han logrado la convalidación de su título profesional y con esto acceder al programa argentino de médicos para la Patagonia. En Patagonia muchos médicos argentinos no quieren ir hasta ahí porque es frío, porque es lejos, es el punto más al sur de la Argentina. Y ahí han llegado médicos venezolanos que están siendo muy bien recibidos y que reciben un sueldo que es mucho más bajo en algunos casos, pero que comparativamente a lo que recibían en Venezuela no es ni siquiera el sueldo de 10 años. Es por eso, por la migración y por la política, que la situación de Venezuela afecta también a la Argentina. En el puesto número 11 se encuentra Ecuador. Como ustedes saben, en Ecuador se encuentra 500.000 de venezolanos y estos venezolanos se encuentran en todas las áreas de la economía. Profesionales, técnicos, comerciantes, lamentablemente también gente indeseable, etc. Y es por eso que sucedió un acontecimiento muy serio y muy duro en la localidad de Ibarra, en Ecuador, donde una ecuatoriana perdió la vida a mano de su pareja, que era un ciudadano venezolano, y esto provocó la ira de toda la población, que empezó a buscar casa por casa a los venezolanos para golpearlos y para agredirlos. Lamentablemente esto es un acto de xenofobia que se vio en Ecuador y que eso produjo serios problemas en todo el país. Ecuador ha realizado una importante inversión en medicamentos y en educación para niños y para ancianos venezolanos, porque la gente que llega a Ecuador llega por supuesto con todas las carencias y necesita de manera urgente, de alguna manera, acceder a los servicios de salud y de educación. Lenín Moreno era del mismo partido de Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, quien era un aliado de Maduro, pero a la salida de Correa, Lenín Moreno, con una mente más clara, decidió apartarse de esas malas relaciones con la dictadura madurista, y es por eso que Lenín Moreno sí reconoce el gobierno de Guaidó y ha empezado en su país a los procesos de investigación por casos de corrupción, no solamente contra Rafael Correa, sino contra todos sus ministros. Ya se encuentran varios de ellos en la cárcel. Por todo eso es que la situación de Venezuela realmente afecta mucho a Ecuador, principalmente por el tema migratorio, porque 500.000 venezolanos en un país con 15 millones es una fuerza económica muy importante y ha movido a la economía ecuatoriana para su crecimiento. En el puesto número 10 se encuentra Perú. Como sabemos, Perú tiene más o menos 600.000 venezolanos dentro del país. En todas las ciudades peruanas encontramos venezolanos trabajando en el comercio, en la salud, en trabajos formales, trabajando de profesionales, pero la mayoría, por supuesto, todavía no se ha oficializado dentro del sector laboral. Muchos venezolanos han decidido llevar a toda su familia a Perú, porque en Perú tienen facilidades de salud y de educación. Por ejemplo, vemos un caso del sistema educativo del municipio del Callao, cerca de Lima. Ese municipio tiene aproximadamente 17.000 niños venezolanos estudiando en el municipio, de un total de 40.000. Eso realmente es
una cifra elevadísima. Eso, sumado a que muchos venezolanos han llegado también a Perú con problemas de salud, falta de tratamientos, falta de vacunas, etcétera, ha provocado ya llegado a la necesidad de que Perú realice una inversión fuerte en apoyar a toda esta población venezolana. Como Perú es un país que crece económicamente bastante bien, a un promedio del 4 o 5% anual, entonces los venezolanos han decidido llegar hasta ahí para poder de alguna manera tender hacia el crecimiento económico. Y también muchos venezolanos están ayudando a este crecimiento económico. Creo yo que la migración venezolana en Perú en muchos años más va a cambiar la estructura social de Perú para bien. Pero tampoco tenemos que olvidarnos de los venezolanos que en Perú han ido a delinquir. Tan grave ha sido la situación que incluso se ha encontrado una banda delictiva organizada en Perú que es conocida en Venezuela como los malditos del Tren de Aragua. En el puesto número 9 se encuentra Bolivia. Como ustedes saben, Bolivia no ha recibido una importante migración venezolana todavía. Se calcula que oscila entre 15 y 20 mil venezolanos que se encuentran en todo el país. Realmente eso no afecta mucho en la economía boliviana. Sin embargo, el aspecto más importante que afecta a Bolivia es la política. Como ustedes saben, Evo Morales es el único aliado de Maduro en toda la región sudamericana. Y es por eso que Evo Morales, siguiendo las mismas prácticas de Chávez y Maduro, ha decidido desobedecer la constitución, desobedecer el referéndum e ir a una cuarta reelección, a un cuarto periodo presidencial para mantenerse en el poder. Obviamente estas prácticas son totalitarias y autoritarias y abusivas, pero son el ejemplo dado por Venezuela, la Venezuela de Chávez y de Maduro, que ya tiene 20 años destruyendo el país. Bolivia tiene importantes vínculos con Venezuela. Por ejemplo, el Banco Prodem es un banco que tiene capitales venezolanos y por esa razón ha sido sancionado por el gobierno de los Estados Unidos. De igual manera, Bolivia, con las mismas medidas económicas que Venezuela, solamente que con un menor grado de incidencia en la economía, está llevando a un proceso de decaimiento de la economía boliviana. En los últimos años se ha visto crecimiento, pero ese crecimiento es muy probable que no siga, porque en Bolivia está produciéndose una baja de las reservas internacionales, un aumento de la deuda externa, una reducción del empleo formal y también una disminución en las reservas de gas, poniendo a Bolivia en una situación muy complicada de pérdida de institucionalidad y de posible crisis económica. En el noveno puesto se encuentra Nicaragua. Como ustedes saben, en Nicaragua se encuentra en una suerte de guerra civil no formal. Existe una guerra realmente entre, por un lado, los paramilitares que favorecen a Ortega y por otro lado, toda la población que busca la democracia y la paz del país. Pero Ortega se ha trincherado en el poder y Ortega no está dejando que salga Nicaragua hacia la libertad del país. Tiene cooptados casi todos los factores económicos del país y, por supuesto, hay un detalle muy importante. Todos sabemos las transgresiones a los derechos humanos, la persecución a los líderes políticos, a la prensa, a los líderes estudiantiles en Nicaragua, pero mientras la atención está centrada en Venezuela, no se va a poder pasar a revisar la situación de Nicaragua. Es por eso que primero se debe solucionar Venezuela antes de que se solucione Nicaragua. Y eso lamentablemente es porque la comunidad internacional en este momento no se preocupa tanto por Nicaragua, sino principalmente por Venezuela. Esa es la verdad. En el séptimo puesto, Uruguay. Como ustedes saben, la institucionalidad en Uruguay es fuerte. La economía es estable. No es muy grande, pero es estable. Sin embargo, Uruguay está afectado por la situación de Venezuela debido a que el hijo del actual presidente, Tabaré Vázquez, el hijo de nombre Javier Vázquez, ha tenido unos importantes contratos por venta de software con la dictadura madurista y ha abierto incluso una cuenta en Panamá para poder ahí recibir las comisiones del uso de software. Estos contratos hacen dudar de la legitimidad de la posición de Uruguay frente al gobierno de Maduro. Como ustedes saben, Uruguay reconoce todavía a Maduro y no reconoce a Guaidó en los organismos internacionales, en la OEA, en la ONU, sigue apoyando a Maduro, lamentablemente. Eso contrasta con otra situación en Uruguay, que es la de Luis Almagro, como ustedes saben, secretario general de la OEA, quien ha decidido denunciar y clarificar todas las transgresiones a los derechos humanos y a la democracia que realiza el gobierno de Maduro. Pero Tabaré Vázquez, que es del mismo partido de Luis Almagro, en su calidad de presidente ha decidido quitarle el apoyo a Luis Almagro para la eventual posible reelección del secretario de la OEA. Es por eso que Almagro ha decidido de alguna manera empezar a buscar votos en otro lugar que no sea Uruguay y lamentablemente vino a Bolivia a darle el apoyo a Evo Morales.
Pero por otro lado, en Uruguay también existe un problema. 3 gobiernos seguidos del partido Frente Amplio, liderados primero por Pepe Mujica, Tabaré Vázquez, etcétera, están llegando ya a su final. En octubre del 2019 deben realizarse las elecciones de Uruguay y está virando el tablero de la motivación política hacia la derecha. Podríamos ver una finalización de los partidos de izquierda en Uruguay y una reactivación de los partidos de derecha en Uruguay, logrando así destapar muchos casos de corrupción. Por ejemplo, el de estos contratos del hijo de Tabaré Vázquez con Maduro. No sea que a Uruguay le vaya a pasar lo que a Perú, en el que todos los expresidentes están en la cárcel. Y la situación de Venezuela tiene también un importante resultado en el sistema financiero, porque como ustedes saben, el banco Bandes de Uruguay ha sido sancionado por los Estados Unidos y eso ha provocado una fuerte regulación de todo el sistema financiero en Uruguay. En el puesto 6 se encuentran 2 países. Por un lado, San Vicente y Granadinas, y por otro lado, Dominica. Estos son países pequeños dentro del Mar Caribe. Son importantes a los efectos de la votación en la OEA principalmente y en la ONU también, porque son países pequeños pero que tienen un voto igualitario al mismo nivel que cualquier otro país. Y estos países dependen, de acuerdo a temporadas y de acuerdo a años, entre un 70% y un 95% del petróleo regalado por Venezuela. Sí, el petróleo de Maduro, que es mandado a estos países, maneja la economía entre un 70 y un 95% de esos países. Por tanto, dependen muchísimo del petróleo que les regalaba Maduro. Ahora, la economía de estos países va a cambiar, porque el gobierno de Guaidó, por supuesto que no va a estar regalando petróleo a nadie. Y estos países tendrán problemas también en lo político, porque con seguridad destaparemos muchos casos de corrupción que afecten a políticos de San Vicente, Granadinas y por otro lado de Dominica. En el quinto puesto encontramos a Irán. Como ustedes saben, Irán tiene sanciones a su petróleo, a la comercialización del petróleo por parte de los Estados Unidos debido a su terquedad en no romper con los programas nucleares, es decir, no quiere desnuclearizar el país. Y por eso es que Estados Unidos lo ha sancionado. Esto perjudica realmente de manera muy significativa las exportaciones de petróleo de Irán. Pero, ojo, debido a que desde el año 2015 Venezuela ha empezado a caer en su producción, todos los mercados a los que Venezuela ya no llega han sido cooptados por Irán. No de manera directa, por supuesto, sino a través de empresas, testaferros, otros países que lo ayudan y lo apoyan, pero ha logrado cooptar ciertos mercados a los que Venezuela antes llegaba. Entonces a Irán le conviene una Venezuela en crisis, a Irán le conviene una Venezuela caída, a Irán le conviene que siga Maduro. Por eso ha mandado un grupo de terroristas internacionales llamado Hezbollah para que pueda ayudar a Maduro en las áreas rurales y selváticas de Venezuela. Lamentablemente Hezbollah se encuentra en Venezuela y por eso es que esta situación afecta a Irán. Afectaría especialmente si es que cae Maduro. En el cuarto puesto encontramos a Rusia. Como ustedes saben, Rusia tiene más o menos 4.000 millones de dólares en inversiones en Rusia, en bonos, en préstamos directos, en fábricas que debían ser instaladas, pero que los chavistas decidieron robarse todo el dinero y nunca llegaron a producir nada. Pero todo ese dinero invertido por Rusia debía ser autorizado por la Asamblea Nacional conforme lo determina la Constitución venezolana, y eso nunca sucedió. Es por eso que si cambian de presidente, si Maduro en su dictadura sale y definitivamente se consolida el gobierno de transición de Guaidó, Guaidó no va a reconocer la deuda hacia Rusia porque no tiene ninguna autorización de la Asamblea Venezolana. Es por eso que Putin ha decidido enviar primero mercenarios rusos a cobrar parte de la deuda a Venezuela, parte de la deuda a Maduro, pero principalmente a generar mecanismos de presión con militares especialistas en Rusia que se encuentran asesorando al ejército venezolano para el manejo de armamento ruso, para generar así que Estados Unidos le ayude en la negociación a que Guaidó reconozca la deuda con Rusia, toda la deuda. Rusia no es una economía grande. Rusia no puede darse el lujo de perder
$4.000 millones. Eso podría generarle problemas a Putin, ya que Rusia nunca ha podido salir de la dependencia de las exportaciones de gas. Esos $4.000 millones o más deben ser reconocidos por el gobierno de Guaidó, y Rusia está en ese proceso de negociación, tensando la cuerda para poder lograr la negociación. En el puesto número 3 se encuentra Colombia. Como ustedes saben, Colombia es el pueblo más hermanado a Venezuela. En todas las familias venezolanas hay un colombiano, en todas las familias colombianas hay un venezolano. Siempre ha habido esta hermandad entre Venezuela y Colombia. Y así como Venezuela años atrás recibió una importante migración colombiana, hoy en día Colombia está recibiendo una importantísima migración venezolana. Más de 1.100.000, 1.200.000 venezolanos han llegado a Colombia buscando ayuda, buscando asilo, buscando refugio, buscando trabajo, escapando del hambre, de la falta de medicinas, escapando de la inseguridad. Y por otro lado, entre 400.000 y 500.000 colombianos han regresado desde Venezuela a Colombia para poder de una vez reactivar su economía. Entonces, Colombia ha recibido más de 1,5 millones de personas en su territorio. Está casi cerca a los 1.700.000. Y eso, por supuesto, a cualquier país le afecta económicamente, le afecta en la seguridad social, le afecta en los servicios, le afecta en la economía, en los empleos, le afecta en todo. Colombia, en temas de salud, educación, infraestructura, servicios, trabajo, no ha podido sola con toda esta migración venezolana, y es por eso que ha requerido la cooperación internacional. Es por eso que en todos los pueblos que se encuentran alrededor de la frontera colombo-venezolana existen campamentos de la ONU, campamentos de la Cruz Roja que hacen ayuda humanitaria para los venezolanos. Hay ciudades importantes como Cúcuta, en la que todo el núcleo educativo está más o menos en un 70% de niños venezolanos y un 30% de niños colombianos. Los hospitales están saturados de pacientes venezolanos y tienen muy pocos pacientes colombianos. Más la mayor cantidad de niños que nacen, por ejemplo, en Cúcuta, son de madres venezolanas más que de madres colombianas. Como decía, Colombia también está afectada por temas, por ejemplo, en la política. Maduro y Chávez siempre han querido influir en el gobierno de Colombia. Siempre ha sido una meta lograr cooptar el gobierno de Colombia. Nunca lo han logrado ni lo consiguieron. Más bien, qué suerte. Y entonces, como no lograron, porque querían comprar alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, líderes sindicales, empresarios, en alguna parte sí lograron, en otra parte no, pero no pudieron influir de manera relevante en el gobierno. Entonces la idea siguiente fue desestabilizar el gobierno colombiano. Y eso se profundizó a partir de la firma de los acuerdos de paz en Colombia con las FARC. Como ustedes saben, el gobierno colombiano, para bien o para mal, llegó a firmar unos acuerdos de paz con las FARC, dejando solamente al ELN como el principal grupo terrorista al que debe atacar el ejército colombiano y todo el gobierno colombiano. Y este grupo, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional Colombiano, ha encontrado un importante refugio dentro de Venezuela, no solamente para poder reorganizarse, captar nuevos miembros, captan niños venezolanos que se encuentran en situación de extrema pobreza para convertirlos en guerrilleros, lamentablemente. Adicionalmente, es un buen espacio de entrenamiento, buen espacio para delinquir, y como manejan los carteles de droga a través de también el cartel de los soles, como lo vamos a ver más adelante, entonces es una buena opción para el ELN manejar las acciones desde Venezuela para poder atacar y hacer actos delincuenciales en Colombia. Es por eso que la situación de Venezuela para Colombia no es una situación de política internacional, es un tema de política interna. En el puesto número 2 se encuentra Estados Unidos. El gobierno madurista no solamente se ha convertido en un dolor de cabeza para Estados Unidos, sino también un riesgo de seguridad nacional por dos razones. Una, el narcotráfico, y dos, el terrorismo. Primero, el narcotráfico porque, como sabemos, una receta de Fidel Castro es atacar al imperio a través de llenar las calles de droga y así lucrar en el camino. El cartel de los soles, dirigido, como sabemos, por Diosdado Cabello, es el principal elemento que logra obtener recursos frescos para la dictadura madurista el día de hoy, porque ya no recibe dinero del petróleo. El dinero que llega a la dictadura madurista hoy en día es del narcotráfico, principalmente
a través del cartel de los soles. Como ustedes saben, Estados Unidos ataca y se defiende de todos los carteles de la droga que venden en el principal mercado de droga, que también es lamentablemente Estados Unidos. Pero la peculiaridad del cartel de los soles, a diferencia de otros carteles de otros países, es que el cartel de los soles controla un país. Es por eso que es un riesgo altísimo en la seguridad nacional, porque no solamente lleva mucha cantidad de droga a los Estados Unidos, sino además tiene controlado un país entero. Entonces el narcotráfico del cartel de los soles es peligrosísimo para los Estados Unidos. Y en segundo lugar, el terrorismo. Como ustedes saben, el terrorismo es un tema delicadísimo para los Estados Unidos a partir del 11 de septiembre de 2001, en el que recibieron el ataque a los edificios del World Trade Center en Nueva York. A partir de ese momento, todas las agencias de seguridad de los Estados Unidos, la CIA, el FBI, Seguridad Nacional, etcétera, han tomado la decisión de no tomar a la ligera ninguna amenaza terrorista. Y en Venezuela, un país que está tan cerca de los Estados Unidos, en este momento se encuentran muchas amenazas terroristas. Digamos, mercenarios rusos, Hezbollah, el ELN, el G2 cubano, los colectivos paramilitares, el cartel de Sinaloa que trabaja junto con el cartel de los soles. Lamentablemente todos estos grupos son anti-yanquis, anti-imperialistas, y en cualquier momento, no sea que se les vaya a ocurrir secuestrar un avión o hacer ataques a lugares no continentales de los Estados Unidos, como Islas Vírgenes o Puerto Rico. En ese sentido, y por esa razón, Estados Unidos ha determinado la clausura del espacio aéreo de Venezuela para todas las naves y aviones que quieran llegar a los Estados Unidos. Ya no hay vuelos de Estados Unidos a Venezuela. Es por eso que Estados Unidos está muy preocupado, porque es una amenaza verdadera y real a la seguridad nacional de los Estados Unidos, todos estos agentes del terrorismo internacional que pueden en algún momento atacar a Estados Unidos. Es importante por eso para Estados Unidos recuperar de alguna manera la confianza en el gobierno venezolano a través de Juan Guaidó y nunca ya a través de la dictadura madurista. Y finalmente, a Estados Unidos también le interesa mucho dolarizar Venezuela. Eso es una verdad. Hay que decirlo con absoluta claridad y contundencia. A Venezuela le conviene muchísimo que se dolarice el país, porque así recuperaría la confianza, la inversión extranjera, se elevarían los sueldos, se mejorarían y se equilibrarían los precios, se frenaría de golpe la inflación, una serie de beneficios económicos. Y a Estados Unidos le conviene que se dolarice Venezuela, porque como Venezuela es el principal país con reservas de petróleo, la venta de petróleo que se haga en el mundo en dólares aseguraría la posibilidad de que Estados Unidos siga teniendo la fortaleza de su moneda en todo el mundo por muchas más décadas por venir. Por tanto, sí, le conviene mucho y le preocupa mucho a Estados Unidos la situación en Venezuela. Y en el puesto número 1 se encuentra Cuba. Como ustedes saben, Cuba, durante los años 90, con la caída de la Unión Soviética y antes del ingreso de Hugo Chávez al gobierno, a la presidencia de Venezuela, Cuba se encontraba en una crisis profunda, en una crisis económica terrible, llamada el periodo especial. En esa época conocimos a los balseros, que eran personas que escapaban de Cuba para llegar a los Estados Unidos en llantas, en barcos hechos de madera, en barcos hechos de tela y hojas, etc. Los balseros fueron un ejemplo claro de cómo escapa la gente del hambre y la miseria cuando ya no tiene opciones. Y Cuba en ese momento se encuentra ya 20 años chupándole la sangre a Venezuela, porque recibe petróleo regalado, material de construcción, recibe también medicamentos y comida, cosas que faltan en Venezuela, las reciben en Cuba. Incluso la semana pasada ha recibido un carguero enorme de gasolina, y hoy en día Venezuela se encuentra en una terrible crisis por falta de gasolina en todo el país. Fíjense eso, o sea, las carencias de Venezuela todavía llegan a Cuba. No hay comida en Venezuela, pero Venezuela les regala comida a Cuba, y eso es lamentable. Para reforzar esto, Venezuela ha recibido más o menos unos 20,000 a 24,000 miembros de las fuerzas especiales, militares y policiales de Cuba, el G2 cubano. Militares que realizan inteligencia hace muchísimos años y que por tanto son muy expertos en los mecanismos de represión del pueblo. Todo el ejército venezolano y la policía venezolana se encuentra incrustada por estos agentes del G2 cubano. Lamentablemente, Venezuela está intervenida por Cuba. Si Maduro cae, si Venezuela se reactiva, la crisis en Cuba será fatal, será realmente
peor que aquel periodo especial que los cubanos vivieron en los años 90. Es por eso que Cuba se ha aferrado a mantener el gobierno de Maduro como sea. Sin Maduro en el gobierno de Venezuela, Cuba pasará hambre y pasará serias carencias. Eso es una realidad. Todo lo que han estado recibiendo regalado durante 20 años ya no lo podrán recibir. Espero que les haya gustado este video, un poco largo pero importante, con información útil para que pueda ser compartida en todo el mundo. Les pido que compartan este video por todas sus redes sociales, denle me gusta si les ha parecido interesante, déjenos sus comentarios para seguir debatiendo. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para poder recibir todas las notificaciones. En ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.